Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos con un tema, muy conocido en el embarazo: las náuseas. Casi todas las embarazadas, las sufren en algún grado. Pero queremos ir un poco más allá de las típicas náuseas matutinas. Nos vamos a centrar en la versión más, digamos, extrema y debilitante: la hiperémesis gravídica, la HG. Eso es. Nuestra misión hoy es desgranar qué es exactamente la HG. Nos hemos basado en guías clínicas, fuentes médicas, lo que solemos hacer. Claro. Queremos ver qué es la diferencia de la émesis normal, por qué pasa, cómo se diagnostica y, sobre todo, cómo se maneja. Y de paso, tocaremos otros problemas digestivos frecuentes como el reflujo. Exacto. Y es que entender bien estas condiciones es vital, ¿eh? La hiperémesis gravídica en concreto puede tener un impacto importante si no se controla bien. Afecta a la madre, claro, pero también al desarrollo del feto. O sea que es serio. Sí. Toda la información que vamos a comentar viene de ahí, de protocolos y revisiones clínicas actuales. Pues vamos al lío. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la hiperémesis gravídica? ¿Qué la distingue de esas náuseas normales del embarazo? A ver, la diferencia es fundamental. Una cosa es la émesis gravídica, las náuseas y vómitos comunes, que son molestos, a veces matutinos, pero más o menos manejables. Lo típico, sí. Pero la hiperémesis gravídica, eso ya es otra liga. Son vómitos tan severos, tan persistentes, que provocan consecuencias objetivas, medibles. ¿Y cuáles son esas consecuencias clave para definirla? Pues mira, hay como 3 puntos clave. Primero, una pérdida de peso importante. Más del 5% del peso que tenía la mujer antes de quedarse embarazada. Ostras, un 5% es bastante, ¿eh? Sí, puede ser significativo. Segundo, la presencia de cuerpos cetónicos en la orina. Se llama cetonuria. Eso indica que el cuerpo está tirando de grasas porque no le llega alimento, ¿no? Exacto. Es una señal de que no se está nutriendo bien. Y tercero, alteraciones en los electrolitos. Las sales minerales de la sangre, ¿te refieres? Eso es, el sodio, el potasio, el cloro, empiezan a descompensarse. Esos 3 criterios juntos, pérdida de peso 5%, cetonuria y alteraciones electrolíticas, son la clave para hablar de HG. Entendido. Y afecta a muchas mujeres, porque las náuseas normales son casi universales. Pues afortunadamente la HG no es tan común. Afecta más o menos a entre el 0,3% y el 3% de los embarazos. Vale. Una diferencia enorme con el casi 90% que tiene alguna náusea. Claro. Y tiene una cronología bastante típica. Suele empezar pronto, entre la semana 4 y 7 de gestación. Al principio del todo. Sí. Luego alcanza su pico de intensidad entre las semanas 8 y 12, justo cuando ciertas hormonas están también en su pico. Tiene sentido. Y lo normal es que mejore, que empiece a remitir, entre las semanas 16 y 18. Bien. Pero, ojo, en un 15-20% de los casos puede alargarse hasta el tercer trimestre. E incluso un 5% puede seguir hasta el parto. ¿Hasta el parto? ¡Qué barbaridad! ¿Y se sabe por qué ocurre? ¿La causa de algo tan intenso? Pues aquí es donde la cosa se complica un poco, porque no hay una única causa. Es multifactorial. El cajón desastre. Sonríe levemente. Un poco sí. Las hormonas juegan un papel central, eso seguro. Especialmente la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, y el estradiol. La hormona del embarazo por excelencia, la HCG. Esa misma. Niveles más altos de HCG y estradiol parecen relacionarse con síntomas más graves. De hecho, la HCG podría estimular directamente el centro del vómito en el cerebro. Interesante. Y la progesterona también tiene su papel, porque hace que el vaciado del estómago sea más lento. Leí algo curioso. ¿Puede influir si el bebé es niño o niña? Pues sí, hay estudios que sugieren que hay algo más de riesgo si el feto es femenino, quizá por los estrógenos adicionales que produce la placenta femenina. Pero bueno, es una asociación, no una causa directa. Vale. ¿Y qué más factores hay en ese cóctel? Pues se piensa también en causas neurológicas. Parece que la serotonina está implicada, porque los medicamentos que bloquean sus receptores a veces ayudan. También déficits de vitaminas, sobre todo la B6, la piridoxina. La B6, vale. Algo más. Infecciones, quizá. Pues sí, se ha investigado bastante la relación con una bacteria, la Helicobacter pylori. ¿La de las úlceras? Esa misma. Se han encontrado más anticuerpos contra ella en pacientes con HG, y en algunos casos, tratar la bacteria parece que mejora los síntomas. Es como otra pieza del puzzle.
O sea que pueden ser muchas cosas a la vez. Exacto. Y además, hay factores de riesgo conocidos que aumentan la probabilidad. Por ejemplo, ser el primer embarazo, primigesta. El primero. Curioso. Sí, también la obesidad, tener antecedentes personales de haber tenido HG en otro embarazo, sufrir mareos en viajes, lo que se llama cinetosis, o tener migrañas. Vale. Y luego, situaciones que aumentan mucho los niveles de HCG, como un embarazo múltiple, gemelos o más, Claro, más placenta, más HCG. eso es. O una cosa llamada mola hidatiforme, que es un crecimiento anormal del tejido de la placenta que también dispara la HCG. Entendido. Y también se habla de factores psicosociales. El estrés, la ansiedad. No es que sean la causa directa, pero sí pueden empeorar la situación o hacerla más difícil de llevar. Tiene lógica, un panorama complejo desde luego. Y cuando esos vómitos son tan bestias y continuos, ¿qué le pasa al cuerpo por dentro, a nivel bioquímico? Pues se produce una cascada de efectos. Lo primero y más evidente es la deshidratación, por la pérdida constante de líquidos. Claro. Esto hace que la sangre se concentre. Si haces un análisis verías el hematocrito más alto. Y con los líquidos se pierden electrolitos. Sodio, potasio, cloro. Bajan sus niveles en sangre. Hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia. Y antes mencionaste las cetonas en orina. Exacto. Como el cuerpo no puede usar la glucosa de los alimentos, empieza a quemar grasas para obtener energía. Y eso produce cetonas. Vale. Pero hay un cambio bioquímico muy característico de la G y que es crucial para diferenciarla de otras cosas. La alcalosis metabólica. Alcalosis. O sea, lo contrario de acidosis. Justo. Al vomitar tanto ácido el estómago, el ácido clorhídrico, la sangre se vuelve más alcalina, sube su pH. Y eso es importante para el diagnóstico, dices. Fundamental. Porque otras enfermedades graves que también dan vómitos y malestar, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, producen justo lo contrario, una acidosis metabólica. Así que mirar el pH de la sangre nos ayuda mucho a orientar el diagnóstico. Muy claro. ¿Algún otro cambio bioquímico típico? Sí, a veces el hígado se afecta un poco, de forma transitoria. Suben las transaminasas. Y también pueden subir un poco las enzimas del páncreas, la amilasa y la lipasa. Vale. Y luego está un fenómeno muy típico de la HG. Un hipertiroidismo transitorio. Hipertiroidismo. La tiroides se vuelve loca. Algo así, pero pasajero. Resulta que la molécula de HGG se parece estructuralmente a la TSH, que es la hormona que estimula a la tiroides. Ah. Entonces, con niveles altísimos de HGG, como pasa en la HIG, la tiroides se confunde y se activa más de la cuenta. Produce más hormonas tiroideas. En los análisis verías la TSH baja y las hormonas T3 y T4 altas. Pero dices que es transitorio. Sí, es importante. No es un hipertiroidismo real que necesite tratamiento a largo plazo. Suele resolverse solo a medida que bajan los niveles de HGG. Entendido. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cómo se manifiesta en la paciente? ¿Qué síntomas ve además de vomitar sin parar? Pues el cuadro clínico está dominado por eso, claro. Náuseas y vómitos muy intensos, continuos. A menudo empiezan por la mañana, pero pueden darse a cualquier hora. Sí, puede haber también mucha salivación, lo que se llama cialorrea. Y el aliento puede tener un olor particular, como a fruta o acetona, por las cetonas. Ajá. A veces, por el esfuerzo tan grande de vomitar, se producen pequeños desgarros en la unión del esófago y el estómago. Es el síndrome de Mallory-Weiss, y eso puede hacer que vomiten un poco de sangre. Uf. Y por supuesto los signos de la deshidratación. La boca seca, la piel que pierde elasticidad, el pulso se acelera, la tensión arterial puede bajar, lo típico de estar deshidratado. Eso es. Y en casos ya muy graves, puede haber confusión, la piel se pone amarillenta, ictericia, o incluso síntomas neurológicos. Y se clasifica la gravedad. Sí, se suele graduar según la pérdida de peso. Leve si es menos del 5%, moderada entre el 5 y el 9% y grave si es más del 10%. Vale. Has insistido mucho en diferenciarla de otras cosas. ¿Cómo se llega al diagnóstico final? ¿Cómo se confirma que es HG y no otra cosa de las que has mencionado? Pues precisamente por eso, porque hay muchas cosas que pueden dar vómitos fuertes en el embarazo. El diagnóstico de HG es lo que llamamos un diagnóstico de exclusión. O sea, hay que descartar todo lo demás primero.
Exacto. Primero, descartar otras patologías. Los criterios que nos hacen sospechar mucho de HG son esa combinación que decíamos: vómitos muy severos, la pérdida de peso documentada de más del 5%, la presencia de cetonas en orina y las alteraciones de los electrolitos y del equilibrio ácido-base en la sangre. Y para ver todo eso, ¿qué pruebas son imprescindibles? Pues una analítica de sangre muy completa es fundamental. Ahí miramos los electrolitos, cómo están el riñón y el hígado, el equilibrio ácido-base, buscando esa alcalosis metabólica, y también el perfil tiroideo, TSH, T3, T4, por lo que comentábamos antes. Claro. Un análisis de orina para confirmar las cetonas y también para descartar infección de orina que a veces da síntomas parecidos. Ajá. Y luego una prueba de imagen clave, la ecografía. ¿Para qué la eco? Pues para varias cosas importantes. Primero, para confirmar que el embarazo está dentro del útero y que el embrión está vivo. Segundo, para ver si es un embarazo múltiple, que ya dijimos que es un factor de riesgo. Y tercero, y muy importante, para descartar una mola hidatiforme. La mola, sí. La mola tiene una imagen en la ecografía muy característica, como de tormenta de nieve, y niveles de HCG altísimos. Y su manejo es completamente diferente, claro. Entendido. ¿Y cuáles son esas otras enfermedades que hay que tener sí o sí en la cabeza para descartar? Las diferenciales clave. Pues hay varias muy importantes. La mola hidatiforme ya le hemos dicho. Un hipertiroidismo real, una tirotoxicosis, que no sea el transitorio por la HCG. Vale. Una gastroenteritis normal y corriente, que suele dar también fiebre o diarrea, cosa que la HCG no suele hacer. Ajá. Problemas abdominales más serios. Una pancreatitis, que da un dolor muy típico en el abdomen que se va hacia la espalda. Y las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, suben muchísimo. Sí. Una colecistitis, la inflamación de la vesícula biliar, que da dolor en el lado derecho bajo las costillas, y se ve en la ecografía. O una apendicitis, con dolor abajo a la derecha. Claro, causas quirúrgicas. Exacto. También la cetoacidosis diabética, que ya dijimos que la diferencia clave es que produce acidosis y además el azúcar en sangre está muy alto. Bien diferenciado. Infecciones de orina altas, una pielonefritis que da fiebre, dolor lumbar. Y no hay que olvidar causas neurológicas, si hay dolores de cabeza muy fuertes, vómitos en escopetazo u otros signos neurológicos. Hay que evaluar el cuadro completo, no solo los vómitos. Queda claro que hay que investigar bien. Una vez que se confirma que es HG, ¿cuál es el manejo? ¿Siempre hay que ingresar en el hospital? No siempre, pero sí muy a menudo. Los criterios para ingresar suelen ser bastante claros. Si la pérdida de peso es mayor del 5%, si hay signos de deshidratación evidentes, si los análisis muestran alteraciones importantes de electrolitos o de la función renal, Vale. o simplemente si la paciente sigue vomitando mucho y deteriorándose a pesar de intentar un tratamiento en casa. Y una vez en el hospital, ¿qué se hace? ¿Cuál es el plan? Pues, el manejo en el hospital tiene varios pilares. Primero, lo que llamamos medidas generales. Reposo, buscar un ambiente tranquilo, sin muchos estímulos. A veces, al principio, se deja a la paciente sin tomar nada por boca, NPO, ayunas, durante 24 o 48 horas, para que el estómago y el intestino descansen un poco. Dejarlo reposar. Eso es. Se controla de forma muy estricta cuánto líquido le entra por vena y cuánto orina, el balance hídrico. Se pesa a diario para ver la evolución. Y es muy importante el apoyo psicológico, porque pasar por esto es muy angustiante. Me imagino. Y las medidas más específicas. Pues la piedra angular del tratamiento es la hidratación intravenosa. Y tiene que ser agresiva, con bastante volumen de líquidos. Sueros, ¿no? Sí. Se administran sueros por vena, unos 2 o 3 litros al día, o incluso más según el peso y la deshidratación. Se suele alternar suero fisiológico, con sal, con suero glucosado, con azúcar. ¿Por qué glucosado? Pues el suero glucosado aporta glucosa directamente a la sangre. Eso ayuda al cuerpo deje de quemar grasas y por tanto a que desaparezcan las cetonas y se corrija la cetosis. Ah, claro. Luego hay que reponer los electrolitos que se han perdido. El sodio, el potasio. Esto se hace con mucho cuidado, controlando los niveles en sangre con análisis frecuentes. Vale. Y algo que es absolutamente crucial y que a veces se olvida, administrar vitaminas por vía intravenosa. ¿Qué vitaminas son tan importantes y por qué? Pues sobre todo dos del grupo B, la vitamina B6, piridoxina, y muy especialmente la vitamina B1, tiamina. La tiamina, la B1. Sí.
La tiamina es vital. Si hay un déficit severo de tiamina, que puede ocurrir en la HG por la mala nutrición y los vómitos, se puede producir una complicación neurológica gravísima que se llama encefalopatía de Wernicke. Suena serio. Lo es. Afecta la vista, visión doble, al equilibrio, la paciente no puede caminar bien, tiene ataxia, y al estado mental, confusión, y puede dejar secuelas permanentes si no se trata rápido. Madre mía. La buena noticia es que es prevenible. Por eso es fundamental dar tiamina por vena a todas las pacientes ingresadas por HG desde el primer momento. También se suele añadir vitamina C. O sea que las vitaminas no son un extra, son parte esencial del tratamiento. Totalmente esencial para prevenir complicaciones graves. ¿Y la comida? ¿Cuándo se empieza a comer? Pues cuando la paciente empieza a encontrarse un poco mejor y los vómitos ceden, se reintroduce la alimentación oral muy gradualmente. Poco a poco. Sí, se empieza con líquidos claros, luego dieta líquida completa, luego purés o alimentos blandos, y finalmente sólidos, siempre en cantidades pequeñas y de forma frecuente, varias veces al día. ¿Y si no tolera nada por boca durante mucho tiempo? Pues si la intolerancia oral se prolonga mucho y no se consigue nutrir bien a la paciente, hay que plantear otras vías. Una opción es la nutrición enteral, poniendo una sonda finita por la nariz hasta el estómago o el intestino para pasar alimento líquido. La sonda nasogástrica. Eso es. Y si ni siquiera eso se tolera, o la situación es muy grave, el último recurso es la nutrición parenteral total, NPT, que es administrar todos los nutrientes directamente por una vena grande. Pero esto ya suele requerir ingreso en una unidad de cuidados intensivos UCI materna. Vale, es para casos extremos. ¿Y para los vómitos en sí? ¿Qué medicamentos se usan? Claro. Los antieméticos. La primera línea de tratamiento en el hospital suelen ser fármacos como el dimenhidrinato o la metoclopramida, administrados por vía intravenosa. El famoso Primperan, metoclopramida. Sí, aunque con cuidado por los posibles efectos secundarios. El dimenhidrinato, biodramina, también se usa mucho. Una alternativa, sobre todo para manejo en casa o casos más leves, es la combinación oral de piridoxina, vitamina B6, y doxilamina, que es un antihistamínico. ¿El Cariban? ¿No? Exacto. Esa combinación es a menudo el primer paso en el manejo ambulatorio. Si estos fármacos de primera línea no son suficientes y los vómitos persisten de forma refractaria, ¿Qué se hace? pues se pueden usar corticoides, por ejemplo la metilprenisolona. Se usan en pautas cortas, empezando con dosis más altas y bajando gradualmente, siempre bajo control médico estricto por los posibles efectos secundarios. Entiendo. ¿Y si hay mucha ansiedad asociada? Pues si la ansiedad es muy intensa, se puede valorar usar algún ansiolítico de forma puntual, como el diazepam, pero siempre con precaución en el embarazo. Vale. Y cuando la paciente mejora y se le puede dar el alta, ¿cómo sigue el tratamiento en casa? Pues se suele ir a casa con antieméticos por boca, para tomar antes de las comidas. Se mantienen los suplementos de vitaminas B, B1 y B6 por boca, y se insiste mucho en las recomendaciones dietéticas. ¿Qué tipo de dieta? Pues lo que decíamos, comidas pequeñas y muy frecuentes, fraccionadas, intentar que sean ricas en hidratos de carbono complejos y bajas en grasas, que suelen tolerarse peor. Y muy importante, identificar y evitar los desencadenantes personales, olores fuertes, comidas muy condimentadas. Cada mujer aprende qué le sienta peor. Claro, es muy personal. Y mantener el apoyo psicológico si hace falta, porque la recuperación puede llevar tiempo. Has mencionado antes la encefalopatía de Wernicke como una complicación grave si falta la tiamina. ¿Hay otras complicaciones posibles si la HG no se maneja bien? Sí, lamentablemente. Un déficit de vitamina K, que también puede ocurrir por la mala absorción, puede causar problemas de coagulación y aumentar el riesgo de sangrado, hematoma, sangrado de encías, vómitos con sangre. Vale. Los desgarros de Mallory-Weiss en el esófago por los vómitos que ya comentamos. Y en casos muy extremos de vómitos y deshidratación pueden darse complicaciones más raras pero graves. Pero en general, si se trata a tiempo y bien, el pronóstico es bueno. Para la madre, sí. Con un tratamiento adecuado y oportuno, el pronóstico materno suele ser favorable. La recuperación suele ser completa y sin secuelas a largo plazo una vez pasa el embarazo. Eso es una buena noticia. ¿Y para el bebé? ¿Le afecta la HG de la madre? Pues aquí el pronóstico es un poco más incierto, o al menos más debatido. No hay pruebas científicas concluyentes de una relación causa-efecto directa entre la HG materna y problemas graves en el feto a largo plazo. Ah, vale. Pero sí que hay estudios que han encontrado asociaciones estadísticas. Es decir, que los bebés de madres que tuvieron HG severa parecen tener en promedio un riesgo algo mayor de ciertas cosas. ¿Cómo qué cosas?
Pues se ha descrito asociación con bajo peso al nacer, y también posibles asociaciones con algunos trastornos del neurodesarrollo, como TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o problemas del espectro autista. O incluso más problemas de ansiedad o del sueño en la infancia. Pero son asociaciones, no que la HG lo cause directamente. Exacto. Es importante recalcarlo. Correlación no implica causalidad. Podría haber otros factores confundidores. Pero estas asociaciones, aunque no sean concluyentes, sí que subrayan la importancia de tratar la HEG de forma agresiva y asegurar una buena nutrición y estado general de la madre, pensando también en el ambiente fetal. Queda clarísimo que la HEG es una entidad seria y que necesita atención. Pero decíamos al principio que el embarazo afecta a todo el sistema digestivo. Cambiemos un poco de tercio y hablemos brevemente de otros problemas comunes. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Eso sí que es casi universal, ¿verdad? Muy, muy frecuente, sí. Su prevalencia va aumentando a medida que avanzan las semanas de embarazo. En el tercer trimestre se calcula que más de la mitad de las embarazadas lo sufren. Más de la mitad. Es muchísimo. El síntoma típico es la pirosis, ¿no? El ardor. Eso es, el ardor que sube desde el estómago hacia el pecho o la garganta. Es el síntoma estrella. ¿Y por qué pasa tanto en el embarazo? ¿También son las hormonas las culpables? Principalmente sí. La progesterona, de nuevo, tiene un efecto relajante sobre el músculo liso. Y el esfínter esofágico inferior, que es como la válvula que cierra el paso entre el esófago y el estómago, es músculo liso. Así que se relaja y deja pasar el ácido. Exacto. Se vuelve menos competente. Además, a medida que el útero crece, aumenta la presión dentro del abdomen, y eso empuja el estómago hacia arriba y también facilita el reflujo. Claro, la presión mecánica. Y encima, la digestión en general se enlentece también por la progesterona, así que la comida pasa más tiempo en el estómago. Todo suma para que el ácido refluya hacia el esófago. Un cóctel perfecto para el ardor. ¿Y cómo se maneja ese ardor tan constante? Pues el tratamiento suele ser escalonado, se va por pasos. Lo primero siempre son las medidas no farmacológicas, los cambios en el estilo de vida. ¿Cómo qué? Pues cosas como elevar la cabecera de la cama unos 25-30 centímetros para dormir un poco incorporada, hacer comidas más pequeñas y más frecuentes, en lugar de 3 comidas copiosas. Evitar llenarse mucho. Eso. Evitar alimentos que suelen empeorar el reflujo. Picantes, comidas muy grasas, chocolate, café, bebidas con gas. Y muy importante, evitar acostarse justo después de comer. Dejar pasar un par de horas. Vale, medidas higiénico-dietéticas. Exacto. Si con eso no es suficiente, entonces pasamos a los fármacos. El primer escalón suelen ser los antiácidos simples, los que neutralizan el ácido directamente, o los alginatos, que forman como una barrera protectora encima del contenido del estómago. Los típicos antiácidos de toda la vida. Sí, si eso tampoco basta, se puede probar con protectores de la mucosa como el sucralfato, o pasar al siguiente escalón, que son los fármacos que reducen la producción de ácido en el estómago. ¿Cómo cuáles? Pues estarían los antagonistas de los receptores H2, como la famotidina. La ranitidina también se usaba mucho, pero bueno, ahora está retirada en muchos sitios. Sí. Y si ni con eso se controla, el último escalón son los inhibidores de la bomba de protones, los famosos IBP. ¿El omeprazol y compañía? Eso es. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol son los más potentes para reducir el ácido. Siempre hay que valorar el perfil de seguridad de cada uno en el embarazo, claro, pero en general se consideran seguros cuando son necesarios. El omeprazol y el sucralfato se usan muchísimo en los hospitales para esto. Vale, un tratamiento escalonado. Ligado un poco al reflujo, a veces en el embarazo también aparecen hernias, ¿no? Sí, sobre todo la hernia de hiato. Es la más común relacionada con el diafragma en gestantes. Una parte del estómago se desliza hacia arriba, hacia el tórax, a través del agujero del diafragma por donde pasa el esófago. ¿Y por qué pasa más en el embarazo? Pues por los mismos motivos que el reflujo. El aumento de la presión dentro del abdomen por el útero y la relajación de los músculos por la progesterona. Suele dar síntomas de reflujo y se trata de forma parecida. ¿Alguna complicación grave? La complicación más temida, aunque rara, es que la hernia se estrangule, que deje de llegarle sangre. Eso es una emergencia quirúrgica. Uf. ¿Y hay otras hernias? Mucho más raras son las hernias diafragmáticas congénitas como la de Bosdalek, que a veces se manifiestan por primera vez en el embarazo debido al aumento de presión. Esas pueden dar síntomas digestivos y también respiratorios graves, y a veces requieren cirugía urgente. Vale, pasemos a otro tema,
la úlcera péptica. ¿Es frecuente que aparezca o empeore en el embarazo? Pues curiosamente, y al contrario de lo que se podría pensar, la úlcera péptica es menos frecuente durante el embarazo. ¿Así? ¿Por qué? Parece que el propio embarazo tiene factores protectores. Disminuye un poco la secreción de ácido, aumenta la producción de moco protector en el estómago y la motilidad gástrica está reducida. De nuevo, gracias a las hormonas como la progesterona. O sea que el embarazo protege contra la úlcera. En cierto modo, sí. De hecho, si una mujer ya tenía una úlcera antes de quedarse embarazada, no es raro que los síntomas mejoren o incluso desaparezcan durante la gestación. Qué curioso. Pero imagino que alguna vez sí que pueda aparecer o dar problemas, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo en ese caso? Pues los factores de riesgo son los mismos que fuera del embarazo. La infección por la bacteria Helicobacter pylori es la causa más frecuente. ¿El H. pylori otra vez? Sí. Y el otro factor importante es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno, naproxeno. Claro. Y aquí hay que hacer una advertencia importante, sobre todo para el posparto, ¿Por qué en el posparto? porque justo después de dar a luz, por un lado, desaparece bruscamente esa protección hormonal del embarazo, y por otro lado, es muy frecuente que se usen AINES para controlar el dolor del parto, la episiotomía, la cesárea. Ah, claro. Entonces, esa combinación, pérdida de protección plus uso de AINES, junto con el estrés del parto, aumenta el riesgo de que una úlcera que estaba latente se active y de complicaciones como una hemorragia o incluso una perforación. Hay que tener cuidado con los AINES en el puerperio si hay antecedentes de úlcera. Buen apunte. ¿Y si se diagnostica una úlcera durante el embarazo? ¿Cómo son los síntomas y el tratamiento? Los síntomas son los típicos. Dolor en la boca del estómago, epigastrio, a menudo de tipo cólico, que puede despertar por la noche, o aparecer con el estómago vacío. El dolor de hambre que mejora al comer, ¿no? Esa es la diferencia clásica. Se dice que el dolor de la úlcera duodenal, la más frecuente, calma con la comida, mientras que el de la úlcera gástrica puede empeorar. Pero bueno, a veces se mezcla con ardor o náuseas, y hay que diferenciarlo del reflujo o la propia AGG. ¿Y el tratamiento? Pues para controlar los síntomas se usan los mismos fármacos que para el reflujo severo, los IVP, omeprazol, etc., los bloqueadores H2 o el sucroalfato. Y si se detecta el H. pylori, pues sí, se confirma la infección por H. pylori, el tratamiento para erradicar la bacteria, que suele ser una combinación de un IVP con 2 antibióticos, como claritromicina y amoxicilina, durante unos días. La triple terapia. Eso es. Generalmente se prefiere posponerla hasta después del primer trimestre de embarazo, o incluso hasta después del parto, para evitar cualquier riesgo de los antibióticos sobre el feto en la fase más delicada de la formación de órganos. Vale, esperar un poco por seguridad. Sí, y si la úlcera se complica con una hemorragia, pues si es leve se maneja con tratamiento médico intensivo, IVP intravenoso, etc. Si es una hemorragia masiva, puede requerir una endoscopía urgente para intentar pararla o incluso cirugía, priorizando siempre la salud de la madre. Entendido. Y ya para ir terminando, querías hacer una breve mención a otra condición, ¿verdad? La colestasis. Sí, una nota rápida sobre la colestasis intrahepática del embarazo. No es tan frecuente como el reflujo, pero es importante conocerla por el riesgo que implica para el feto. No es un problema directo del estómago o el intestino, sino del hígado. ¿Qué síntomas da y por qué es peligrosa? El síntoma clave, el que debe hacer sospechar, es un picor muy intenso, un prurito, que suele ser peor por la noche y afecta característicamente a las palmas de las manos y las plantas de los pies, aunque puede ser generalizado. Un picor muy específico. Sí. La causa es que, por algún motivo no del todo conocido, los ácidos biliares que produce el hígado no se eliminan bien hacia el intestino, se acumulan en la sangre de la madre. ¿Y eso es malo para el bebé? Pues sí, porque esos ácidos biliares acumulados pueden cruzar la placenta y resultar tóxicos para el feto. Aumentan el riesgo de sufrimiento fetal agudo, de parto prematuro e incluso de muerte fetal súbita intrauterina, sobre todo al final del embarazo. Se cree que pueden afectar al corazón del feto. Caray. O sea que un picor así no hay que ignorarlo. Para nada. Ante un prurito de esas características en la segunda mitad del embarazo hay que sospechar una colestasis, hacer un análisis de sangre para medir los niveles de ácidos biliares y también las transaminasas que pueden subir. Y si se confirma, requiere un seguimiento muy estrecho del bienestar fetal, tratamiento con un fármaco llamado ácido ursodesoxicólico y a menudo planificar la inducción del parto un poco antes de término para reducir riesgos. Muchísima información muy bien condensada. Vamos a intentar hacer un repaso ultra rápido de los puntos clave que la gente debería recordar de todo esto.
Primero, hiperémesis gravídica. No son solo náuseas, es 5% de pérdida de peso plus cetonas en orina plus alteraciones electrolíticas. Exacto, y que causa alcalosis metabólica, no acidosis. Pico entre semanas 8-12. El manejo suele ser hospitalario, suero sube, fisiológico y glucosado, vitaminas B1 y B6 cruciales, y antieméticos. Diferenciarla bien de otras causas, sobre todo la acetoacidosis diabética, que es acidosis y la mola. Luego el reflujo, muy común. Empezar con medidas posturales, cabecero elevado 30 grados y dieta. Si no, antiácidos, alginatos y, si hace falta, IBP como meprazol. Y la úlcera péptica, menos frecuente en el embarazo, pero ojo con los AINES en el posparto. Si hay H. pylori, la erradicación suele esperar al segundo o tercer trimestre o posparto. Perfectamente resumido. Genial. Y ya para cerrar del todo, ¿alguna reflexión final, algo que nos quede ahí resonando después de esta conversación? Pues quizá dándole una vuelta a lo que comentábamos de las posibles asociaciones de la HG severa con resultados fetales a largo plazo, aunque no sean causales demostradas, creo que realmente nos obliga a ser muy proactivos y agresivos en el tratamiento de la HG. Sí. No se trata solo de aliviar los síntomas de la madre, que por supuesto es fundamental, sino también de intentar optimizar al máximo el ambiente intrauterino en el que se está desarrollando ese efecto, asegurar la mejor nutrición y estado metabólico posible. Claro, pensar en los dos. O visto de otra manera, quizá podríamos pensar en el embarazo como una especie de prueba de esfuerzo natural para el cuerpo de la mujer. Una situación que puede sacar a la luz o desenmascarar vulnerabilidades digestivas, metabólicas o inmunológicas que estaban latentes. Es una buena forma de verlo. Nos recuerda esa conexión tan profunda y esa dependencia tan increíble entre la madre y el hijo durante esos 9 meses, como lo que afecta a una repercute inevitablemente en el otro. Una perspectiva muy valiosa, sin duda. Pues con esto llegamos al final. Como siempre, la recomendación fundamental es que, ante cualquier síntoma preocupante durante el embarazo, se consulte con los profesionales sanitarios. Son ellos quienes pueden hacer el diagnóstico correcto y ofrecer el tratamiento adecuado. Sin duda. Muchísimas gracias por toda la explicación. Y a todos, hasta nuestra próxima exploración a fondo.